Bueno, comenzamos. Una aclaración preliminar sobre el resto del curso. Las clases terminan, si no entiendo mal, el próximo viernes, el viernes de la próxima semana. Nosotros, y por eso me refiero a las clases que yo estoy haciendo, vamos a tener clases hoy día, que en la clase del sílabus es la clase número 9, y vamos a tener clases que van a ser híbridas, o sea, presenciales, con el sistema para que las personas que no puedan ir presencial lo sigan, el sistema que la facultad ha puesto en su lugar, que ustedes conocerán, supongo. Vamos a tener clases entonces híbridas el lunes y el miércoles de la próxima semana. Y ahí revisaremos las clases 10 y 11 del sílabus. Así que vamos con la 10, la 9, que es una clase que construye sobre las clases pasadas, que trata de tomar el argumento como lo hemos traído hasta ahora y ponerlo en términos de lo que nos interesa. Lo que nosotros hemos visto fue primero la versión, por así decirlo, más estricta de lo que suele llamarse el formalismo decimonónico, que se construye sobre una determinada interpretación, porque no es que se construya, es que se expresa con la famosa fórmula de Montesquieu, ¿no? Hay, y se ha publicado hace algunos años, un acucioso y erudito trabajo del profesor Antonio Bascuñán, en que él muestra que esa interpretación de la frase de Montesquieu, de que los jueces son la boca que pronuncia las palabras de la ley, es una interpretación equivocada en términos del texto de Montesquieu, que la reflexión decimonónica que acudía a esa idea, o esa frase, el juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley, mal entendía el texto de Montesquieu, pero la verdad es que no nos interesa eso a nosotros. Nos interesa la corrección de la interpretación en términos del texto de Montesquieu, nos interesa la idea para la cual se usó esa frase. Y esa es la idea, una idea que caracterizó buena parte de la reflexión jurídica durante el siglo XIX, que se califica hoy como formalista, o exegético, ustedes lo habrán escuchado, lo hemos ya mencionado, etc. Después de estudiar esa manera, eso debe ser entendido como una manera de explicar qué significa decidir un caso conforme a la ley. Entonces, en esa explicación, o en esa comprensión, se da por sentado, por cierto, que la ley tiene autoridad, es decir, una comprensión moderna del derecho, en el cual hay ruptura de la transitividad, y por lo tanto el juez está sometido a la ley, y las leyes ya no son resúmenes, que pueden ser corregidos por los jueces en el momento de aplicación, cuando la regla no permita identificar la solución jurídicamente correcta, porque ahora la solución jurídicamente correcta es la indicada por la regla, porque la regla la indica. Y ahí, para entender la significación de eso, es útil recordar la distinción entre reglas como prácticas y reglas como resúmenes, ¿no? Cuando se trata de reglas como resúmenes, las soluciones nunca son jurídicamente correctas porque la regla las ordena, ¿no? Recuerden ustedes, las reglas como resúmenes facilitan la identificación de la solución jurídicamente correcta, pero la solución jurídicamente correcta lo es porque da cuenta de la racionalidad intrínseca de las relaciones humanas, porque corresponde a dar a cada uno lo suyo, porque, en fin, ¿no? La regla como resumen no define la solución jurídicamente correcta, ayuda a identificarla. Y por eso, en la lógica premoderna, ante una regla que identificaba incorrectamente la solución jurídicamente correcta del caso, la regla puede ser abandonada y el derecho aplicado directamente. Eso queda desplazado por la comprensión moderna, ¿no? Ahora la ley se entiende como, bueno, a la manera del artículo 1 del Código Civil, una declaración de voluntad, entonces, un mandato del soberano, y el juez está sometido a la ley. Decidir conforme a la ley, entonces, es decidir por aplicación de las reglas legisladas. Y eso se entiende
Ese es el tema, ¿no? ¿En qué consiste decidir conforme a la ley? Y la respuesta del formalismo decimonónico es decidir el caso subsumiéndolo bajo la regla general y abstracta contenida en la ley. En ese sentido, por eso, porque la decisión del caso se reduce a la subsunción del caso en las reglas general y abstracta contenida en la ley, en ese sentido, el juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley. ¿Qué quiere decir subsumir aquí? Una regla, una ley, pero genéricamente una regla, contiene un antecedente y un consecuente, ¿no? El antecedente es un conjunto de condiciones que suelen llamarse hechos operativos. Cuando se den las condiciones A, B, C, entonces se sigue una conclusión, un deber. Entonces debe ser X. Cuando dos partes han celebrado un contrato, entonces debe ser que las partes deben cumplirlo. Cuando una persona ha matado a otra, entonces debe ser el culpable de homicidio debe ser sancionado con la pena de. Entonces, todas las reglas tienen esta estructura condicional. Cuando esa condición se ha cumplido, entonces se debe la consecuencia. Si la condición no se ha cumplido, entonces esa consecuencia no se debe. La función judicial, entonces, consiste en determinar que los hechos operativos de alguna regla válida del sistema se han realizado y como consecuencia de esa realización, entonces la consecuencia normativa contenida en la regla relevante debe ser declarada para el caso. Después de estudiar esa visión formalista, entre comillas, digo formalista por lo que vamos a discutir hoy día, digo formalista entre comillas por lo que vamos a discutir hoy día, estudiamos la distinción de Savigny entre reglas de expresión indeterminada y reglas de expresión impropia. Esta es una distinción fundamental, porque manejando esa distinción, nosotros ahora volvemos sobre ese concepto que habíamos discutido de, entre comillas, formalismo, exegético, y nos preguntamos cómo se entienden estos dos defectos posibles de la ley, según Savigny, desde el punto de vista de esa comprensión de qué significa aplicar la ley. Y la respuesta es clara. Un paréntesis. Es útil para mí porque me da alguna señal sobre cómo son recibidas mis palabras, ver sus caras. Yo entiendo que yo no estoy exigiendo que prendan sus cámaras, pero los que estén en condiciones de hacerlo, sería útil. Ahora, porque el punto es el siguiente. Si decidir conforme a la ley se entiende a la manera exegético-formalista, entonces preguntémonos, ¿qué pasa con la expresión impropia? ¿Qué pasa con la expresión indeterminada? Respuesta. En el caso de la expresión indeterminada, y esto es lo que discutimos por referencia a Jenny, recuerdan ustedes que Jenny decía que el referimiento y el Tribunal de Casación suponían que ese formalismo exegético suponía que el derecho era completo y que no tenía lagunas, etc. Pero la verdad es que, como dice Savigny, cuando la expresión es indeterminada, el juez se encuentra con que no tiene regla con la cual decidir el caso, mientras no se solucione la indeterminación, ¿no? Es decir, si la regla es que el matrimonio es nulo cuando uno de los contrayentes sufre de impotencia perpetua e incurable, y la expresión impotencia perpetua e incurable puede ser entendida de dos maneras: impotencia de generar, esterilidad o impotencia de realizar el acto sexual. Entonces resulta que la regla que el juez tiene que aplicar tiene tres posibles comprensiones. O sea, se refiere a una, se refiere a la otra o se refiere a ambas.
Mientras ese problema no se soluciona, el juez no tiene cómo decidir el caso. Por consiguiente, para esa visión, entre comillas, formalista, el problema de la expresión indeterminada existe y necesita ser solucionado. Pero noten ustedes la diferencia con el problema de la expresión impropia. La expresión impropia, decía Savigny, el caso de expresión impropia se caracteriza por ser un caso que conforme a la expresión legal está cubierto por la regla, o sea, es un caso en el cual se cumplen los hechos operativos de la regla, pero no corresponde que sea, a pesar de eso, no corresponde que sea un caso al cual la regla se le aplica. ¿No? Y entonces los casos que veíamos eran casos como, por ejemplo, el obvio de la ley de Bolonia, que todo el que derrame sangre en la calle debe ser sancionado, y el problema era un problema de un médico que había practicado una sangría para salvar la vida de una persona, y lo había hecho. Ese es un caso en el cual los hechos operativos de la regla se satisfacen. Por consiguiente, desde el punto de vista formalista, lo que tenemos que decir es que la aplicación de la ley, la manera de concebir en qué consiste aplicar la ley, es compatible con reconocer la existencia del defecto de expresión indeterminada, y entonces habrá que buscar la manera de solucionarlo. Pero no es compatible con reconocer como problema para el juez la expresión impropia. Y como ya se los he mencionado, esto está explícitamente contenido en el artículo 19 del Código Civil, que precisamente hace esta distinción, ¿no? El artículo 19 se refiere en su inciso primero a la expresión impropia, sin usar esas palabras, por supuesto, pero ustedes pueden claramente identificarlo, para excluirla, para decir, en la medida en que la expresión sea suficiente, en la medida en que no haya un problema de comprensión de la expresión, si el sentido de la ley es claro, no se desatenderá la expresión. No se desatenderá su tenor literal, sobre texto de consultar su espíritu. Entonces, es bastante claro que el inciso primero del artículo 19 pretende excluir la expresión impropia. No es un problema jurídico. No es un problema para el juez. Es un problema para el legislador, que el legislador lo corrija. Es decir, uno podría también, como también lo hemos mencionado, calificar, entender que el problema de la expresión el problema discutido por Dworkin de Riggs versus Palmer, el heredero, el nieto apurado, recuerden que había matado a su abuelo para entrar en la herencia. Uno podrá decir, es una mala cosa que el derecho del Estado de Nueva York no haya contenido una excepción para el caso del heredero que mata al testador, pero eso no es un problema para el juez, eso es un problema para el legislador. Una vez identificado el problema, que el legislador cambie la regla, que introduzca una excepción para el heredero asesino, y desde entonces podremos decir que si una persona es beneficiaria de un testamento y el testador ha muerto, recibe la herencia si se satisfacen las demás condiciones, salvo en el caso en que sea culpable del homicidio del causante, porque la ley ha cambiado, ¿no? Entonces, si la idea del inciso inicial, del inciso primero del artículo 19, cumple la finalidad de excluir como problema para el juez, por ser incompatible con esa comprensión de aplicación de la ley, la expresión impropia. Y el inciso segundo es también claro en incluir como problema para el juez, o como problema de interpretación, la expresión indeterminada. Pero bien se puede, para interpretar los pasajes oscuros o contradictorios de la ley, recurrir a la historia fidedigna, a la historia fidedigna de su establecimiento y a las demás consideraciones que se mencionaban. ¿No? Esa es la idea formalista, que descansa, vean ustedes, esto es lo que me importa ahora, llevar toda la reflexión anterior a este punto, descansa en una determinada comprensión de qué quiere decir decidir con sujeción a la ley.
Decidir con sujeción a la ley significa verificar, en el caso, la ocurrencia de los hechos operativos de una regla que fijan su antecedente y entonces declarar que la consecuencia jurídica que la regla atribuye a esos hechos operativos se debe. Y los problemas de interpretación son problemas de determinación del sentido de la expresión indeterminada. Es decir, pasajes oscuros o contradictorios, antinomias, oscuridades, insuficiencias, y uno podría agregar lagunas, casos en los cuales no hay regla. Como yo ya les he mencionado, en todos los sistemas jurídicos de la codificación, el siglo XIX, en todos los sistemas jurídicos de la codificación, quiere decir en todos los sistemas que se reconocen parte de lo que se llama la tradición continental, ¿no? El derecho anglosajón, la tradición anglosajona, sigue hasta cierto punto lo mismo que vamos a decir, pero tiene una línea de desarrollo separada. Pero ya a nosotros nos interesa especialmente la tradición continental porque esa es la nuestra, ¿no? El Código Civil tiene influencia francesa, etc. Entonces, en todos los países de la tradición continental, en el momento de la codificación, de una u otra manera, el siglo XIX fue un siglo de formalismo entendido como lo estamos haciendo. Y en todos los países hubo, posteriormente, una reacción antiformalista. Esa reacción normalmente, en los países europeos, ocurrió durante la primera mitad del siglo XX. A nosotros nos llegó mucho después, nos llegó hacia fines del siglo XX, creo yo. Pero en todos los países ocurrió esta reacción. Y esa reacción puede ser entendida, o sea, hay distintas maneras de entenderla. Una es la manera con la cual mira el problema Hart en el capítulo 7 del concepto de derecho. O sea, que nosotros leímos los capítulos hasta el capítulo 6 en el primer semestre del concepto de derecho y el capítulo 7, porque son los capítulos que exponen su teoría del sistema jurídico, por así decirlo, y el capítulo 7 contiene sus reflexiones sobre la interpretación y aplicación del derecho. En ese capítulo, Hart identifica dos extremos en la reflexión jurídica sobre la interpretación y aplicación del derecho, sobre la función judicial, sobre el razonamiento jurídico, diríamos nosotros desde el punto de vista del curso que nos interesa, del punto de vista de lo que nos interesa para el curso. Recuerden, nuestra pregunta es la diferencia entre el razonamiento jurídico y el razonamiento político, el razonamiento práctico general. Esas dos posiciones que identifica Hart son, por un lado, el formalismo y por otro lado, el escepticismo. El formalismo se identifica con la manera en que se comprende la función judicial en el contexto de la lógica formalista que hemos estado discutiendo. Y supongo yo que ustedes no hay problema en entender por qué Hart la llama formalista, ¿no? La función judicial no tiene por función decidir cuestiones sustantivas, sino cuestiones formales. La ocurrencia o no de los hechos operativos de la regla invocada, y en caso de que ellos hayan ocurrido, la declaración de que la consecuencia normativa que la norma respectiva atribuye a esos hechos se debe en el caso. Salvo, por cierto, el problema de la expresión indeterminada. Ahí va a haber que recurrir a algún tipo de consideraciones sustantivas, pero debe ser lo más restringido posible. Por eso el espíritu de la ley claramente manifestado en ella misma, o la historia fidedigna de su establecimiento, que son intentos, ven ustedes, por desustantivizar la cuestión sustantiva, hacer que la cuestión no sea precisamente sustantiva. Por eso el claramente manifestada en ella misma, por eso la historia fidedigna de su establecimiento, etc. Pero claro, ahí hay un problema. Para esa visión formalista, la función judicial es razonamiento formal que tiene un límite, y el límite
es el caso en que el razonamiento formal no es posible, porque la regla tiene problemas, y en ese caso ahí hay un problema, como veíamos cuando estudiábamos Savigny, autocontenido, ¿no? Está contenido por las características del problema. Esa entonces es una de las dos posiciones que Hart identifica, la posición formalista, que es la que estamos conversando. Y la otra, la posición escéptica, es la que corresponde a la reacción contra el formalismo. Hart está escribiendo el libro a principios de la segunda mitad del siglo XX, cuando los países europeos ya habían pasado por su reacción antiformalista. Él tiene en mente lo que está pasando en la tradición europea, continental, y también lo que está pasando, o la reflexión jurídica norteamericana, por supuesto, que desde el punto de vista en que Hart escribe, en el derecho inglés, es especialmente importante. Entonces ya había surgido una reflexión importante que mostraba los límites y los problemas del formalismo. En el caso norteamericano, esto es lo que se llama el realismo jurídico norteamericano, que afirma fundamentalmente que esa idea de que las reglas son suficientes para identificar hechos operativos en abstracto, de modo tal que el juez, cuando llega el momento de aplicarla, en principio, salvo el caso de expresión indeterminada, todo lo que tiene que hacer es verificar que esos hechos hayan ocurrido, que esa idea es insostenible, que siempre hay espacio, dicen los escépticos, o dicen los realistas jurídicos norteamericanos, que siempre hay espacio para que el juez adecue o interprete las reglas de modo de lograr una finalidad. Un paréntesis. Lo que estamos discutiendo no es únicamente una cuestión que se decide en términos de teorías sobre las reglas. Por supuesto, hay cuestiones más grandes que están pasando allá afuera, ¿no? ¿Qué pasó durante la primera mitad del siglo XX? Particularmente el derecho norteamericano, también el derecho europeo, pero esto ya venía antecedido antes, pero también adquiere relevancia. Lo que ocurre en la primera mitad del siglo XX es la irrupción del Estado administrativo, ¿no? El caso evidente es el caso norteamericano, ¿no? Que en los años 30 irrumpe esta idea de que el Estado tiene funciones de seguridad social, de manejo de la economía, etcétera, que antes no había tenido. Y eso exige el surgimiento de una estructura administrativa que antes no existía. Para facilitar la comprensión, pensemos en, irrumpe la idea de que el Estado tiene deberes que corresponden a derechos sociales. Entonces tiene que hacerse cargo de la seguridad social, tiene que hacerse cargo de un sistema de salud, tiene que hacerse cargo de sistemas educacionales, etc. Y eso exige órganos administrativos que se relacionan con las leyes de un modo distinto. Eso exige órganos administrativos que buscan finalidades, realizar finalidades. Y entonces, para esos órganos, la ley ya no es un conjunto de reglas que establecen hechos operativos y consecuencias. Ahora ellos tienen deberes finalistas, tienen que lograr ciertos fines. Tienen que lograr el desarrollo, la promoción el desarrollo económico, tienen que lograr diríamos hoy día, protección medioambiental, tienen que lograr la operación adecuada de un sistema de seguridad social, etc. Eso entonces, esos funcionarios administrativos miran el derecho de una manera considerablemente distinta que los jueces. Y entonces el realismo jurídico norteamericano deja de mirar a los jueces como funcionarios. ¿Recuerdan ustedes cuando yo les decía que Hart habla siempre de los funcionarios como aquellos cuya perspectiva es relevante? Y que nosotros podíamos asumir, para lo que estamos hablando entonces, que funcionarios significaban jueces. Pero la verdad es que con el surgimiento del Estado administrativo surge una clase completamente nueva de funcionarios que también es relevante y que ya no
ya no funciona con esta lógica, ya no funciona con la lógica imparcial de aplicar reglas a casos particulares, lo cual puede ser entendido de la manera formalista, sino ahora funciona con una lógica finalista, de lograr fines y para eso usar los medios que tienen, los medios normativos y materiales. Entonces, todo esto es parte de lo que le da fuerza a la redacción antiformalista. Por eso es importante tener presente que la redacción antiformalista no es solamente una redacción que ocurre en el nivel de las teorías del derecho sobre la comprensión de la función judicial, ¿no? También es manifestación en el nivel de la reflexión jurídica de cuestiones más amplias y más importantes que están pasando en la transformación de la función gráfica. Con eso cierro el paréntesis. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay manos alzadas, asumo que no. Entonces, el realismo jurídico norteamericano, que es el paradigma de lo que Hart llama escepticismo, mira al derecho de un modo, por así decirlo, puramente instrumental, a la manera del funcionario administrativo. Se trata de conseguir fines. Y como se trata de conseguir fines, esta idea formalista de que el modo en que los fines se consiguen tiene que ser ignorado y lo único que importa es la forma, no tiene sentido. Y eso se manifiesta en el hecho de que la forma siempre es insuficiente, en la lógica del realista. Siempre es posible encontrar una manera de interpretar el derecho de modo que permita la realización de la finalidad que busca el juez. Y eso significa entonces que la pretensión formalista es falsa. Frente a estos dos polos, o estas dos comprensiones de la función judicial, la función del juez, la función que entiende el juez formalista, y la función que entiende un juez que uno podría llamar activista, Hart, en el capítulo 7 del concepto de derecho, pretende encontrar una vía media, una tercera vía, digámoslo así. Y y la base para esa vía media, Hart la encuentra en la filosofía del lenguaje, que ha llegado más o menos, que tiene su inicio importante también a mediados del siglo XX. Y que en lo que importa, enfatiza o descansa en la idea de que el significado está en el uso. Conocer el significado de una palabra o de un concepto es entender las condiciones bajo las cuales se usa, es decir, es poder usarla adecuadamente. ¿Por qué tiene importancia esta idea de que el significado está dado por el uso? Porque le permite a Hart decir dos cosas en respuesta, una al formalista y otra al escéptico. Al escéptico, Hart le puede responder que toda regla formulada en el lenguaje, para que tenga significado, supone una área, una convergencia suficientemente amplia en el uso. Si los miembros del grupo relevante no usan las palabras de un modo suficientemente convergente, entonces no hay significado. Por lo tanto, si hay significado, eso quiere decir que hay un rango suficientemente amplio, aunque no completo, por cierto, pero suficientemente amplio de consenso respecto del uso, de lo que significan las reglas, en este caso, las palabras en general, pero lo que nos interesa a nosotros son las reglas. Y al formalista lo que le puede decir es, pero ese uso convergente
por cierto, no es completo. Hay discusión o controversia respecto de lo que significa una regla en algunos casos. Que es, por cierto, rescatar la idea que ya habíamos visto de que desde el punto de vista del formalista no hay cómo excluir el problema de la expresión indeterminada, ¿no? Es posible, y de hecho es probable, que la expresión legislativa signifique algo que es convergente, precisamente como el significado es uso, tiene que haber un uso suficientemente compartido para que haya significado, y por consiguiente, una expresión legislativa va a poder ser entendida por los destinatarios de un modo que en un rango considerable de su aplicación, de casos a los cuales se aplica, esa regla será entendida de un modo común. Pero al mismo tiempo, el mismo argumento muestra que esa comprensión común de la regla no va a ser suficiente para todos los casos y que van a surgir casos en los cuales hay problemas en la aplicación de la regla. Entonces, Hart ilustra esto diciendo hay una regla que prohíbe entrar con vehículos al parque. Es parte de ese uso común que todos entenderíamos, que no se puede entrar en un auto o en una motocicleta andando al parque. Pero, ¿qué pasa con un niño que juega en un carro, en un auto a pedales? ¿Califica eso como vehículo o no califica como vehículo? ¿Qué pasa con una persona que entra con un bebé en un coche? ¿Califica el coche como vehículo o no califica el coche como vehículo? Entonces, vean ustedes, aquí el punto es, toda regla tiene un núcleo de significado caracterizado por el hecho de que negar la aplicación de la regla a esos casos es mostrar incompetencia en el uso del lenguaje. Es decir, el que dice la regla que prohíbe entrar vehículos al parque no se aplica a las motocicletas, porque las motocicletas no son vehículos, lo que está mostrando es que no entiende el significado de la regla. Pero también toda regla tiene una penumbra de significado en la cual puede haber discusión entre usuarios competentes del lenguaje respecto de si la regla se aplica o no se aplica. Se aplica la regla sobre los vehículos en el parque a, bueno, a los scooters que están tan de moda. O sea, que están tan usados. ¿Son los scooters vehículos? ¿Son los scooters eléctricos vehículos y los manuales no lo son? ¿Ambos son vehículos? ¿Solo uno de ellos es vehículo? No, usted, ahí, a diferencia del caso del que niega que una motocicleta sea un vehículo, ahí hay espacio para que entre personas que son usuarios competentes del lenguaje haya desacuerdo. Entonces, dice Hart, el escéptico tiene razón en decir que hay casos en los cuales las reglas son insuficientes y eso exige soluciones o discusión sustantiva. El error del escéptico es pensar que eso se aplica a todos los casos y que entonces puede decirse de la función judicial que no es aplicación de reglas a casos particulares. Y el formalista tiene razón al entender que la función judicial es la declaración en el caso de la realización o no de los hechos operativos de una regla y en consecuencia la consecuencia normativa respectiva, pero el error del formalista es creer que eso vale para todos los casos y no ver que eso es perfectamente posible que hayan casos en los cuales las reglas son insuficientes. Esa idea, la idea de que toda regla tiene un núcleo de significado y una penumbra de controversia, es explicada por Hart, entonces así conforme a lo que él llama la textura abierta del derecho. ¿Preguntas? Continuamos entonces. En mi opinión,
todo esto, los términos de toda esta discusión cambiaron con la publicación del artículo de Dworkin contra Hart el año 67. Porque recuerdan ustedes, el argumento de Dworkin es el derecho contiene no solo reglas, sino principios. Los principios valen por peso, por su contenido, lo cual quiere decir por razones sustantivas, y los jueces aplican los principios, aplican no solo reglas, sino principios. El artículo causó una enorme controversia que todavía continúa, pero enorme controversia. Es probablemente el artículo más importante que se haya publicado desde el concepto de derecho, en términos del impacto que tuvo. Y la razón por la cual yo creo que tuvo ese impacto fue que, aunque no lo planteaba de esta manera, ¿no? Esto no es el lenguaje en que se explicaba esto, yo creo que esto es lo que explica su sentido, es que precisamente venía a impugnar la idea de aplicación de la ley, que es el sustrato común al formalista, al escéptico y al propio Hart. Es decir, venía a cambiar los términos de la conversación o de la discusión. Y esos son términos nuevos, son los términos que creo yo son más útiles hoy día para mirar esta cuestión, por eso es importante. Y eso, bueno, esto está explicado en las páginas 120 y siguientes de la Forma del Derecho, que ustedes podrán haber visto, por la vía de entender, de tratar de poner la distinción que hemos estado discutiendo entre el formalista, el escéptico que reacciona al formalista, y Hart, que busca una vía media, tratar de identificar precisamente qué es lo que están de acuerdo, en qué están de acuerdo y en qué están en desacuerdo. Entonces, nosotros podríamos decir, primero, que están de acuerdo en qué significa decidir conforme a derecho por aplicación, o decidir por aplicación de la ley. Es decir, que esta idea formalista, o que nosotros hemos vinculado al formalismo, de que decidir por aplicación de la ley es verificar la realización de los hechos operativos y en caso de que sean verificados, declarar que en el caso se debe la consecuencia genéricamente fijada por la ley a esos hechos operativos, eso es una idea común al formalista, al escéptico y a Hart. Los tres piensan que la función judicial consiste en declarar la realización de los hechos operativos de una regla y en caso de que sea así, declarar entonces que hay una consecuencia normativa que se sigue y se aplica al caso. ¿Cuál es la diferencia? Porque por supuesto que tienen posiciones diferentes. La diferencia estaría en una segunda afirmación. El formalista diría, eso es lo que ocurre en todos los casos. El escéptico diría, o en prácticamente todos los casos, el escéptico diría, eso no ocurre en ningún caso relevante. En todo caso suficientemente importante, habrá algo más que decir que simplemente verificar la ocurrencia de hechos operativos. Y entonces, en todo caso mínimamente significativo, o suficientemente importante, mejor, en todo caso suficientemente importante, va a haber espacio para algo más. Y Hart, que ocupa la vía media, diría, ambas posturas, la del formalista y la del escéptico, son exageradas. Ambas están generalizando a partir de algo que es verdad, sin embargo. Porque es verdad que hay muchos casos en los cuales el significado de la regla es suficiente. Y en esos casos el formalista tiene razón. La función judicial consiste en declarar que los hechos operativos de una regla se han cumplido o no, y en caso de haberse cumplido, declarar que la consecuencia normativa de una regla se aplica al caso. Y en los casos en los cuales eso no ocurre, en los casos en los cuales no hay un significado suficientemente claro, entonces el escéptico tiene razón. Hay algo más, que no es simplemente aplicación formal de la ley. Lo que importa, vean ustedes, aquí es que hay una tesis común a los tres sobre qué quiere decir
aplicar la ley. ¿Qué quiere decir decidir? ¿Qué quiere decir decidir un caso por aplicación de la ley? Y esa tesis es, hay un caso común, hay una comprensión común de la cual se sigue una identificación del problema de lo que crea un problema. La explicación común es una explicación sobre en qué consiste decidir un caso por aplicación de la ley, y eso lleva a la identificación de la expresión indeterminada como el problema, ¿no? El límite de la aplicación de la ley está en los casos de expresión indeterminada. Y el juez tendrá que solucionarlo de alguna manera. Claro, y ahí habrá sustancia, por cierto. Y ahí el escéptico tiene razón. Y ahí el juez podrá preferir una interpretación a otra en atención a otras finalidades que tenga. Pero eso está contenido por las mismas razones que Savigny decía que la expresión indeterminada no era un problema, recuerda. Está circunscrita a los términos que son problemáticos. Cuando Dworkin dice que el derecho contiene no solo reglas, sino principios, y lo ilustra con el caso de Riggs versus Palmer, ¿no? Del heredero apurado, él no está añadiendo una cuarta posición aquí. Él no está, es decir, él no está asumiendo alguna versión distinta de la segunda afirmación, la que distingue al formalista del escéptico de Hart. Él lo que está haciendo, creo yo, como les digo, no es que lo diga así, ¿no? Pero creo que es la mejor manera de entender el problema. Él lo que está haciendo es impugnando la primera afirmación, esa que es común al escéptico, a Hart y al formalista. Él está diciendo, no es verdad, no es correcto entender que decidir por aplicación de la ley sea verificar, ni siquiera en principio, verificar que los hechos operativos de una regla se han cumplido y entonces declarar que la consecuencia normativa es debida en el caso. Porque al incorporar la idea de principios, lo que Dworkin hace es traer de vuelta, por así decirlo, en gloria y majestad, la expresión impropia. Como lo muestra su caso insignia, el caso de Riggs versus Palmer, que es precisamente un caso de expresión impropia. Es un caso de una regla, recuerden las características, porque es importante. Es un caso de que hay una regla, de esa regla se sigue una consecuencia. La regla dice, para tener derecho a suceder al testador, deben cumplirse las condiciones A, B y C, ¿no? Que el testamento sea válido, que el testador haya muerto, etc. En el caso se cumplían las condiciones A, B y C, pero se cumplía una condición adicional que no estaba en la ley, que es que el heredero había asesinado al causante. Entonces, ese es el paradigma de un caso que en la comprensión de Hart, el formalista o del escéptico, no debería ser un problema, pero lo era. ¿Y lo era por qué? Porque la comprensión común a los tres anteriores sobre qué quiere decir decidir conforme a derecho, decidir por aplicación de la ley, ese es el problema. Y entonces ahora lo que se necesita es una nueva, una comprensión distinta. Y aquí, por supuesto, hay distintas versiones de cuál es esta comprensión alternativa, ¿no? Dworkin al principio lo presenta simplemente como si fuera simplemente añadir un conjunto más de estándares jurídicos a la decisión judicial. Así como el juez no tiene solo reglas, también tiene principios. Después, por supuesto, le da explicaciones distintas, pero lo que importa es ahora la función judicial ya no es solo, ya no puede entenderse como constatar la realización de hechos operativos. Ahora el juez tiene que entender la decisión legislativa y tomar en cuenta la finalidad que la ley persigue. Y esa finalidad tiene que guiarlo en la decisión de su aplicación. Entonces, claro, desde el punto de vista de la pregunta del curso, yo creo que la
hay una tentación a rechazar esta idea dworkiniana, en la medida en que uno quisiera dar una respuesta afirmativa. Porque uno podría decir, la respuesta dworkiniana, o esta propuesta de una manera distinta de entender qué quiere decir aplicar la ley, hace que la distinción entre forma y sustancia se debilite, y entonces permite que casos que podrían ser solucionados, entre comillas, formalmente o mecánicamente, se hagan polémicos. Y un ejemplo, creo yo, es el caso que discutimos en la clase pasada, el caso de Duoc. Ese es un caso que podría haber sido aplicado por la mera aplicación de las reglas, ¿no? La regla dice que para que el finiquito pueda ser invocado por el empleador, se requiere que sea firmado, ratificado ante el notario. Este finiquito no fue ratificado ante el notario, no había discusión sobre eso, por cierto, ¿recuerdan? Por consiguiente, este finiquito no puede ser invocado ante el notario. Por lo tanto, se acoge la demanda del trabajador. Ese era un caso que podría haber sido solucionado de modo puramente formal. ¿Por qué no fue solucionado de modo puramente formal? Precisamente porque porque la Corte Suprema pretendió identificar las finalidades del legislador. Y recuerdan ustedes que encontraba que había dos reglas a la cual la Corte le atribuía la misma finalidad, que tenían sin embargo exigencias distintas, y entonces encontró una expresión impropia y la solucionó en favor de la regla del Código Orgánico de Tribunales. Espero que recuerden ustedes lo que discutimos en la clase pasada sobre ese caso. Entonces uno podría pensar que desde el punto de vista de hacer del derecho una práctica que pueda crear espacios de imparcialidad, uno debería rechazar el intento dworkiniano de defender una comprensión distinta de aplicar el derecho. Ahora, en mi opinión, y ustedes tendrán que tener la suya, pero en mi opinión esa es una solución insostenible. Porque yo creo que el formalismo a la manera decimonónica, esa manera de crear imparcialidad, es insostenible en las condiciones de heterogeneidad cultural que existe en nuestra cultura hoy día, ¿no? Es decir, hoy día hay eh, eh, ah, digamos, hoy día, en nuestros días posteriores a la reacción antiformalista, una vuelta al formalismo como manera de entender el modo en que el derecho logra crear imparcialidad, es imposible, es insostenible. Y entonces, más que intentar volver atrás, por así decirlo, a una época de oro de la separación entre derecho y política, etc., lo que hay que hacer es tratar de identificar en la condición actual la manera en que ahora es posible tematizar la cuestión de la distinción entre lo polémico y lo imparcial. Y eso es lo que vamos a hacer en las dos clases que nos quedan. Entonces, el punto en el que quedamos, para continuar, el punto en que quedamos es lo que hace esta nueva explicación de qué quiere decir la aplicación de la ley, es mostrar que esa imparcialidad que el derecho busca crear es improbable. ¿No? Precisamente lo probable es que como la aplicación de la ley no puede ya en nuestras condiciones actuales ser entendida de la manera formalista, entonces se crea un espacio para que el que aplica la ley en realidad decida conforme a su propia agenda. Y por consiguiente, la decisión judicial propiamente tal, esa decisión imparcial que aplica la ley, es improbable.
Y la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales eso que es improbable se puede hacer probable? Que es la pregunta institucional todo el tiempo. Y algo de esto entonces vamos a empezar a discutir la próxima clase, en la clase del lunes, para la cual vamos a volver, por consiguiente, dado el punto en que hemos quedado, cómo se hace probable la decisión judicial entendida no ya como una decisión formalista, a la manera que lo hemos estado discutiendo, sino la decisión judicial como una decisión que da a cada uno lo suyo de modo imparcial en las condiciones actuales. ¿Cómo se hace probable entonces la decisión judicial? Y eso nos tiene que llevar a la discusión de las características, la configuración institucional de la jurisdicción. Como va a ser una clase dedicada a ese tema, no va a poder ser muy detallado, y por eso mismo yo les pido que preparen la clase leyendo las páginas respectivas de la forma del derecho para facilitar la clase. Y después vamos a ver cómo esas formas institucionales están o no satisfaciendo o están cumpliendo la función de hacer probable la decisión judicial y qué es lo que puede decirse respecto del éxito con la cual o no con que lo están logrando. Eso va a ser la clase final, la del miércoles de la próxima semana. Las clases entonces son las número 10 y 11 del sílabus y los materiales son los que ahí aparecen indicados. Muchas gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profesor, muchas gracias. Profe, gracias. Tenga buen día. Luego, profesor.